Adelante. Buenas noches, buenas noches a todos los que nos acompañan en esta ocasión. Estamos en la mesa de Morena Socialista y les damos la bienvenida en esta nueva emisión que hacemos de nuestra charla semanal. Si nos han seguido, pues como saben, tenemos esta charla cada martes por la noche. Entonces tratamos diferentes temas. Nosotros como Morena Socialista, pues nos dedicamos a revisar temas de actualidad, de historia o del mismo Morena, pero desde una perspectiva socialista, dándole un enfoque marxista a distintos temas. Y pues es buscar un enfoque que pues no suele hallarse, ¿no? En un medio, o en los medios, ¿no? Convencionales que pues están dando pues enfoques, pues digamos, o superficiales o directamente de clase, ¿no? Entonces, en esta ocasión vamos a tratar un tema que es bastante importante y es de hecho interesante por todo lo que ha estado ocurriendo. Vamos a tratar esta parte de la economía europea y la lucha de clases, ya que, bueno, en todo el mundo se están sucediendo acontecimientos, es innegable, o sea, prácticamente todo el orbe está sufriendo cambios en torno a la cuestión de la infraestructura económica de la sociedad. En esta ocasión, pues vamos a enfocarnos en la parte que involucra a Europa, ¿no? Finalmente, Europa, un continente donde todo, bueno, donde han ocurrido históricamente grandes procesos de la lucha de clases y del avance histórico, pues tiene también procesos en la actualidad que son de interés. En esta ocasión, nuestro compañero Edgar López nos va a dar una introducción a este tema. Mientras tanto, no se olviden de darnos like, seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo simultáneamente en Facebook. Estamos asimismo en diferido en YouTube, canal de Morena Socialista, y estamos en X también como Morena Socialista. También pueden visitar nuestra página morenasocialista.org.mx. Y bueno, mi nombre es Gil Mayorga y sin más, pues le entrego el micrófono a Edgar para que nos dé este avance con su introducción. Adelante, Edgar, buenas noches. Sí, pues gracias Gil y pues buenas noches a todos los que nos siguen. La verdad es que sí es un tema interesante. Hace mucho que no tocábamos la cuestión de Europa y es que fundamentalmente también Europa como que se ha ido rezagando poco a poco del escenario internacional, sobre Buenas todo. noches. Buenas noches, compañeros. Sobre todo porque los que llevan pues toda la presencia internacional sigue siendo Estados Unidos, Rusia y China, ¿no? Y está la situación de la guerra en Ucrania. Entonces, Europa, a pesar de que pues ha jugado históricamente un papel muy importante, ¿no? Y de hecho, incluso muchos llaman esta cuestión del famoso eurocentrismo y todas estas situaciones, ¿no? Pues, o sea, fue donde se dieron los procesos pues muchísimo más desarrollados, ¿no? En nuestros días, pues hoy no está jugando el papel tan importante. Entonces sí sería interesante pues mencionarlo, ¿no? De manera muy general. Quizá ya no solamente como las grandes potencias imperialistas como era Alemania, Francia, Inglaterra, sino como toda la Unión Europea, ¿no? Que finalmente intentaron crear este conjunto o esta unión europea, ¿no? Sumado de varios países, pero pues no han logrado cohesionar como un todo, ¿no? Más bien son varios países, cada quien luchando por lo suyo, viendo por sus intereses muy inmediato. Entonces, pues la idea era pues checar precisamente cómo está la situación de la economía en Europa y la cuestión de las luchas de clases, aunque ahorita Europa quizá no esté mucho en el centro, ¿no? De la revolución, ¿no? En el día, ahorita la lucha de la revolución pues se encuentra en países periféricos como América Latina, ¿no? Donde están procesos revolucionarios muy vívidos, en África, en Oriente Medio, ¿no? Pero pues Europa ha salido un poquito, ¿no? A las situaciones que pues tampoco vemos que en un futuro muy lejano, pues tampoco, también van a salir, ¿no? Explosiones ahí, o sea, es
una clase obrera con fuertes tradiciones, ¿no? De lucha, de resistencia, de socialistas, comunistas, sindicalistas, ¿no? En Europa. Entonces, en cualquier momento también ahí explosa, ¿no? Una situación de movilizaciones sociales. Entonces hay que tenerlo en cuenta muy, muy presente esa situación. Yo trataba de analizar esta cuestión de la crisis europea y la lucha de clases, pero es inevitable, ¿no? No hacer una cuestión como de tipo perspectivas internacionales, porque no hay manera de entender lo que está pasando en Europa sin entender la cuestión de Trump, ¿no? Nuevamente, la llegada de Trump a la presidencia no pues supone no solamente bastante inestabilidad, ¿no? Política y económica en todas partes del mundo. O sea, aquí ya hemos hecho varios videos acerca de la llegada de Trump, ¿no? Y sus implicaciones que han tenido. Pero para el caso de Europa, nuevamente, ¿no? O sea, se pone el tema de Trump como un asunto principal, ¿no? El caso de Rusia y China, nuevamente, está ligado completamente a la cuestión de Europa, ¿no? O sea, es muy complicado tratar de hacer como un análisis de la economía europea sin tomar todo este contexto internacional, ¿no? Entonces, aquí yo lo que me gustaría primero partir es la cuestión de la crisis capitalista, ¿no? O sea, hay una crisis capitalista a nivel mundial y ningún país puede ser ajeno a esa crisis, ¿no? O sea, por más que quiera escaparse, hacerse a un lado, tratar de sobreponerse, es imposible, ¿no? La crisis capitalista no es una crisis cíclica, ¿no? El capitalismo tiene crisis cíclicas, cada 5 o 7 años son caídas y esto, pero aquí estamos frente a una crisis estructural del capitalismo. O sea, estamos hablando que desde la década de los 70 el capitalismo ha venido a la tendencia decreciente, ¿no? De su tasa de ganancia. No es novedoso o no es distinto a lo que ocurre, ¿no? O sea, cada país tiene como sus particularidades en cómo ha afrontado esta crisis capitalista, pero en términos generales podemos decir que la crisis de esta estructural del capitalismo se concentra en seguir destruyendo el poder adquisitivo de la clase trabajadora, destruyéndole sus prestaciones laborales, ¿no? Privatizando pues todos los sectores públicos, es lo que hace prácticamente, ¿no? Todo esto que conocemos como neoliberalismo aquí en América Latina, pues también ellos están enfrentando esta situación de políticas neoliberales, ¿no? Obviamente en América Latina pues estábamos mal y con políticas neoliberales pues vivimos en la miseria, ¿no? Pero en Europa no escapan, ¿no? O sea, en Europa también están estas políticas de estar golpeteando a la clase trabajadora, de reducirle el poder adquisitivo, no es nuevo, ¿no? O sea, lo mismo, quizá los problemas son muy parecidos en América Latina, nada más que ellos quizá construyeron un estado de bienestar como muchísimo más amplio por décadas que les ha permitido como paliar, ¿no? La crisis, ¿no? Pero los síntomas generales siguen siendo lo mismo, ¿no? Destrucción de prestaciones laborales, disminución del poder adquisitivo, ¿no? Privatización de sectores públicos, de servicios y empresas públicas, ¿no? Entonces la clase trabajadora europea pues sigue toda esta línea, ¿no? General que ocurre en el capitalismo. Ahora, a ver, ya regresé, creo que se me desconectó el... Sí, ya estás de nuevo. Sí, Adelante. ok, sí es que se desconectó al parecer mi Zoom, se salió. Pero bueno, les mencionaba, ¿no? El papel de Trump. O sea, el papel de Trump en la cuestión internacional sigue siendo relevante. O sea, no solamente para nosotros aquí en América Latina, sino también para la cuestión de Europa.
En el caso de Europa, pues este proteccionismo arancelario de Trump, pues también ha golpeteado, ¿no? En el caso de Europa, Trump ha amenazado, ¿no? Que con esta política de aranceles, pues va a incrementar entre 10 o un 20% los aranceles, ¿no? Hacia la cuestión europea, ¿no? También ha hecho amenazas, fuertes, ¿no? A salirse de la OTAN, obligándolos, ¿no? A que la misma comunidad europea pague la OTAN. Recordemos que la OTAN, funcionó, ¿no? Como una manera que tenía el Estados Unidos, ¿no? Como para protegerse de la llamada Unión Soviética, ¿no? De la URSS, pues los Estados Unidos requerían a la OTAN y a todos estos, ¿no? Países europeos que lo respaldaran, militarmente, ¿no? Entonces, la Unión Europea, pues, durante mucho tiempo, pues, confió, ¿no? O puso sus manos en el proteccionismo militar, ¿no? De los Estados Unidos a través de esta OTAN. Y pues ahora con Trump, lo que busca Trump es precisamente, ¿no? Que los propios europeos, sigan, financiando esta cuestión militar, ¿no? Entonces, es muy difícil que Trump, ¿no? Salga de la OTAN. Tendría que hacer muchas cuestiones ahí, burocráticas, ¿no? Políticas, ¿no? Muy fuertes, pero quizás sí vaya disminuyendo, ¿no? Su papel, económico en la OTAN y les pase la factura a los europeos, ¿no? Ahora le sumas también la cuestión de los aranceles, pues también ahí va otro golpe, ¿no? En la cuestión económica. Otra situación que enfrenta la Unión Europea, pues es la guerra en Ucrania. O sea, ahí se ve el papel de la OTAN precisamente. Eh, Estados Unidos incursionó en esta guerra en Ucrania, esperando pues, recuperar, ¿no? O disputarle el poder, geopolítico a Rusia y pues se metió, ¿no? A toda la Unión Europea, o sea, a los países europeos o a las potencias imperialistas europeas a esta guerra, ¿no? Que en Ucrania pues la está perdiendo Occidente, ¿no? La está perdiendo Estados Unidos y Rusia se está imponiendo. Esta situación les está costando muy caro a la comunidad europea. Antes de la guerra contra Ucrania, pues la mayor importación de materia prima provenía de Rusia. Estamos hablando que el 45% del gas venía de Rusia, 40-50% del petróleo venía de Rusia, el carbón igual, ¿no? Casi la mayoría venía de Rusia. Todo esto financiaba o todo era exportado a Europa y Europa pues con esto impulsaba, ¿no? Su desarrollo productivo, pero ahora con la guerra en Ucrania, pues se están imponiendo aranceles, curiosamente, a las exportaciones de Rusia, ¿no? O sea, ahora a los propios europeos les sale más caro estar exportando todo lo que venía proveniente de Rusia, ¿no? O sea, es una cuestión, irónica, ¿no? Y en Estados Unidos, pues se beneficia en esta situación porque los obliga, ¿no? A comprar materias primas, gas, petróleo, ¿no? A Estados Unidos, pero pues más caro, ¿no? Entonces, es una situación que la Unión Europea se vio involucrada en esta cuestión de la guerra contra Ucrania, ¿no? Nuevamente, o sea, es inevitable ver que de 2021, que era cuando tenían los mayores acuerdos, pues ahora, ¿no? Pues tienen políticas económicas que los están, presionando, ¿no? Fuertemente. Entonces, pues esas son las dos situaciones que veo, ¿no? La situación de Trump, la OTAN, ¿no? El poder militar, ¿no? Que tenían y que respaldaba a Europa, pues ahora, ¿no? Está ahí tambaleándose, ¿no? El poder que suministraba Rusia en cuanto a materias primas, pues también está ahí tambaleándose, ¿no? A esto, pues también se suma la cuestión de China, ¿no? Que es el otro gran, potencia económica, ¿no? Que es la que le está disputando realmente el poder, ¿no? A Estados Unidos. Entonces, pues vemos que la economía europea, pues no hay grandes, predicciones, ¿no? O sea, ahorita quizá han podido solventar, pero recordemos que la crisis del 2008, ¿no? De estas famosas hipotecas subprime, ¿no? Que colapsaron en 2008, pues no se ha salido de esa crisis, ¿no? O sea, muchos países, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea, salieron de la crisis, pero con el crédito, ¿no? O sea, con la deuda.
endeudando sus economías. Entonces, pues lejos de salir de esa crisis, ¿no? Pues ahora se enfrentan a otra crisis, pero ahora endeudados, ¿no? Entonces va a ser más complicado salir, ¿no? Entonces vemos que está esta situación permeando, ¿no? A nivel económicamente en toda Europa. Les comentaba, también hay una situación con la cuestión de la Unión Europea, aunque es como un bloque, ¿no? La moneda euro y todo esto. Les comentaba, uno de los principales rasgos del capitalismo es que es incapaz de desarrollar las fuerzas productivas, por eso se mete en las crisis económicas. Y otro rasgo que propio del capitalismo es el famoso Estado-nación. O sea, los estados-nación que se generan dentro de la estructura capitalista no permiten el desarrollo económico. Y en el caso de la Unión Europea, pues no es un bloque homogéneo, ¿no? Económicamente la Unión Europea, sino son varios estados-naciones haciendo como un tipo de alianza, ¿no? Para tratar ahí de mantenerse en el mapa geopolítico, ¿no? Internacional. Entonces, esta situación, pues va a hacer que dentro de sus países, pues cada país tenga ciertos, que cada quien afronte, ¿no? Las crisis, cada quien vea por sus intereses propios. Entonces va a ser muy inevitable, ¿no? Que se den conflictos entre clases sociales, que haya lucha de clases sociales en Europa, ¿no? Nuevamente puede haber movilizaciones, masivas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Alemania, que es la potencia imperialista, ¿no? Más importante, pues vemos, ¿no? Que actualmente está gobernando el Partido Socialdemócrata, ¿no? Durante muchos años gobernó los conservadores, ¿no? Con esta Angela Merkel, ¿no? Que duró como 16 años, ¿no? Ahí sí no le dicen dictadora, pero bueno, ¿no? Eh, Gobernó la derecha, ¿no? Y ahora giran hacia la izquierda, ¿no? En Francia, ¿no? Está el caso de Macron, una situación también muy similar, ¿no? Durante mucho tiempo estuvo gobernando la derecha con Sarkozy, ¿no? Los socialistas nunca pudieron ponerse a la altura de los acontecimientos y pues termina colándose, ¿no? Un tipo que era como Macron, ¿no? A través de mucho mercadotecnia, mucho marketing, tipo que se lo indica como de centro, ¿no? eh, pues viene, ¿no? Y termina imponiéndose en la presidencia. Hay que recordar que apenas en Francia aprobaron o hubo movilizaciones muy intensas porque le subieron la edad de retiro precisamente con Macron, de 62 a 64 años. Hubo movilizaciones muy intensas, finalmente no se aprobó, queda en suspenso, pero el debate sigue estando ahí, ¿no? O sea, recientemente va a estar. Y en cualquier momento vuelve a haber una explosión, fuertemente de movilizaciones en Francia, ¿no? ¿Por qué? Por la dinámica que les venía diciendo, ¿no? El capitalismo viene golpeteando a la clase trabajadora, ¿no? La viene golpeteando, quitando sus derechos laborales y no va a ceder en ese sentido, ¿no? En el caso, por ejemplo, pues de España, ¿no? En España, pues gobierna el PSOE, ¿no? Con Pedro Sánchez, un militante de izquierda, ¿no? Desde muy joven, de la izquierda socialista, y actualmente está en el PSOE. En el caso de España, pues vemos que es de los países quizá más, pues sí, que tienen una economía tan fuerte como la alemana, la francesa o la inglesa, eh, pero es uno de los países que yo creo que hay que tenerle mucho ojo a España, ¿no? O sea, ahí va a haber movilizaciones muy fuertes. Es la perspectiva. El PSOE está en el poder, pero el PSOE no está avanzando, ¿no? O sea, para que pueda avanzar, hacer reformas más fuertes, pues tienes que tocar los intereses, muy fuertes del capitalismo, ¿no? Y en el caso del capitalismo europeo, pues es todas estas potencias, imperialistas. Entonces, es muy complicado que se puedan hacer, reformas muy necesarias, tan solamente en los márgenes, ¿no? Del parlamentarismo burgués. Entonces, esto va a llevar, ¿no? A una situación, muy interesante. En España, dudo, va a ser muy difícil que vuelvan a buscar, ¿no? Los partidos de derecha, pero por ahí están creciendo, ¿no? Estos pequeños partiditos como Vox, ¿no? Que son partidos ya más de ultraderecha, ¿no? Que se salen un poquito más de la derecha conservadora como del Partido Popular, pero también por ahí se dan casos como el de Podemos, ¿no? Un pequeño también partido
pues también en su momento creció, ¿no? Un poquito más radical que el PSOE, pero bueno, yo lo que veo es esta situación, ¿no? Que está permeando en toda la cuestión europea. Entonces, pues yo creo que no hay que quitar los ojos de Europa, ¿no? A pesar de que ya en el mapa político, ¿no? Pareciera que Europa ya no está jugando, ¿no? Sus potencias imperialistas ya no juegan el peso dominante. Me parece que el capitalismo va a seguir metiendo ahí las manos, ¿no? Dentro de la economía europea, ¿no? El golpeteo a la clase trabajadora, el nivel de vida que ya no tienen los mismos habitantes europeos, ¿no? O sea, siguen siendo muy similar a los que tenemos en América Latina, ¿no? Con sus justas proporciones, ¿no? Les decía que en Europa, pues por décadas se hizo un estado de bienestar, era lo principal. eh, y quizá eso les ha permitido ir desbaratando más paulatinamente, ¿no? Ese estado de bienestar, pero aún así, ¿no? El golpeteo a la clase trabajadora va a seguir, ¿no? Por parte del capitalismo. Entonces, pues yo lo dejaré aquí. Les decía, era una cuestión así muy general, pero era inevitable que no tocáramos el caso de Europa, ¿no? Sobre todo por el papel que siempre ha tenido los países europeos, pues siempre han estado al avance, ¿no? En cuanto a las luchas económicas, políticas, en cuestiones teóricas, literarias, ¿no? Y que ahora el capitalismo o el imperialismo mundial pues esté girando, ¿no? Hacia pues Estados Unidos, que es el imperialista, ¿no? El país imperialista por excelencia, y en el caso de China y Rusia, que son los otros polos, ¿no? De poder, pero el caso de Europa no hay que descartarlo, ¿no? Les decía, Europa tiene una clase trabajadora muy poderosa, con muy fuertes tradiciones socialistas, comunistas, sindicalistas, ¿no? Y en cualquier momento esa cosa puede estallar, ¿no? No sabemos cómo, no sabemos cuándo, ¿no? Eso ya sería jugarle al adivino, pero de que se están creando condiciones, yo veo que es inevitable, ¿no? Que no se generen ese tipo de condiciones de lucha de clases en la propia Europa, ¿no? Pues bueno, Gil, si quieres yo mientras ahí lo dejo. Sí, gracias por esta introducción, Edgar. Ya saben, si nos acompaña aquí en Zoom, pues pueden tomar el micrófono, basta con que levanten su mano, indiquen. Así que la charla está abierta. Yo quisiera ir apuntando mientras se animan los compañeros, quisiera ir haciendo algunos apuntes a lo largo de esta conversación. Por ejemplo, un punto sería esta parte que menciona Edgar de las materias primas rusas, ¿no? O sea, resulta que la economía europea, pues sí estaba dependiendo mucho de la energía rusa, o sea, finalmente. Y hay que apuntar que esa energía era muy segura porque les llegaba por ductos, a diferencia de los hidrocarburos de Oriente, que tienen que llegar por barco en todo caso, por los estadounidenses que llegan en barco. Son más costosos, son más inseguros, etcétera. En cambio, los combustibles rusos pues llegan prácticamente en ductos, ¿no? Y se construyeron grandes ductos desde la época soviética para llegar, por ejemplo, a centros como Alemania, Hungría, etcétera. Otra es que se construyó el Nord Stream, ¿no? El famoso ducto Nord Stream en el mar Báltico. Y pues eso surtía de energéticos relativamente baratos a los países europeos. Prácticamente se dice que Alemania financió su crecimiento con los energéticos rusos. Pero precisamente al desatarse la guerra en Ucrania, pues Europa se embarca en esta oleada de sanciones y impuestos a los energéticos rusos y a todos los productos rusos. Y se cierran incluso mecanismos financieros y se bloquea el comercio, la cooperación, pero incluso creo que lo llevan más allá y siguiendo a los estadounidenses porque empiezan una política de cancelar la cultura rusa, sacan a Rusia de los certámenes, de los distintos foros, casi la sacan, no la sacan de la ONU porque hay más países, pero prácticamente intentan excluir a Rusia de todo el mundo y prohíben la entrada de productos europeos a Rusia, e incluso algunos, sí.
¿Sí se oye? Sí, 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 sí. Ah, gracias. Entonces, llegan, por ejemplo, algunos a los absurdos más, ridículos, ¿no? Como pretender cancelar la literatura rusa, ¿no? O sea, la música clásica rusa, etcétera. Entonces, en eso Europa, o los líderes europeos, ¿no? Finalmente es la Unión Europea, encabezada, por ejemplo, por von der Leyen y otros, los cancilleres, por ejemplo, de Alemania, Macron, etcétera, pues se muestran más papistas que el Papa, ¿no? Más, embarcados en la política OTAN que incluso pareciera que el mismo Estados Unidos. Y, pues lanzan toda clase de diatribas, ¿no? Y luego empiezan a financiar al ejército ucraniano y al títere Zelensky, entonces empiezan a, pues una política, se embarcan, de hecho, de una manera bastante miope en una ofensiva contra Rusia, ¿no? Como si no estuvieran ellos enfrentándose a Rusia, ¿no? Como si no les estuvieran haciendo la guerra. O sea, le entregaban misiles y armas y demás, parafernalia militar a Ucrania, pero como si eso no fuera un acto de guerra, ¿no? Contra Rusia. O sea, considerando que están, pues cultivando una política, ¿no? Propia. El colmo fue la voladura del ducto Nord Stream. Finalmente, o sea, a Alemania le revientan un ducto de combustible, ¿no? O sea, en su cara y primero todos los signos apuntan a una operación encubierta de Estados Unidos. Después los ucranianos echan la culpa, ¿no? Diciendo que ellos fueron los artífices de la voladura. Pero pues es obvio que no tienen la capacidad técnica ni siquiera los medios para haber realizado algo así. Y Alemania se lo traga, ¿no? Y toda Europa se traga la voladura del Nord Stream y otros atentados contra Rusia. Y sin embargo, otra nota es apuntar que, pues pese a todas las sanciones y todos los desaires, pues Rusia no se derrumbó, ¿no? Quizá o sea, la pregunta es si Europa esperaba que Rusia se desmoronara, ¿no? Frente a estas sanciones. Y resulta que la economía rusa tiene un mejor desempeño, a lo mejor no, fulgurante, pero pues resiste a la sanción y resulta que Rusia no está aislada, ¿no? Realiza la reunión de los BRICS, ¿no? Y acuden las mayores potencias, es así del mundo, ¿no? La India y China y Brasil. Entonces, resulta que no es Rusia la que está aislada, ¿no? Sino que es la OTAN la que está aislada del mundo. O sea, a todos ojos, esa guerra en Ucrania, pues es una guerra de la OTAN contra un país vecino, ¿no? O sea, geopolíticamente, aunque la geopolítica no es precisamente bueno, ni es una ciencia, es más bien como una doctrina, pero en esos términos sería indispensable una alianza entre Alemania y Rusia. O sea, históricamente, la verdadera potencia euroasiática pues sería la alianza de Alemania y de Rusia, como un puente entre toda Europa y China. Pero eso históricamente ha sido combatido por Estados Unidos. Siempre han buscado evitar la alianza entre el centro de Europa con el oriente de Europa. Y ahí han sido bastante torpes y bastante poco históricos los dirigentes alemanes, ¿no? Desde antes de Hitler. Todavía en la época de Prusia, la antigua Prusia, todavía se orientaba a Rusia, pero después con la unificación alemana, pues empezó una política pues no de enemistad, pero cada vez de más de rivalidad que llegó a la Primera Guerra Mundial. Entonces, históricamente los reaccionarios alemanes pues han saboteado todo vínculo con Rusia. Y sin embargo, ese vínculo existió en una época, o sea, entre la Alemania Oriental y la Unión Soviética, o sea, y fue un vínculo bastante fructífero en términos económicos, por lo menos. Y pues ahí está la historia, ¿no? Pero ahorita podríamos decir que una de las mejores operaciones de inteligencia estadounidenses pues fue arrastrar a Europa a la guerra de la OTAN. Y eso, digamos, ya sería pura especulación, ¿no? O sea, no estoy diciendo que haya una evidencia como tal, pero pues los hechos demuestran que la estrategia estadounidense se impuso en los círculos europeos, o sea, lo que apunta a una operación diplomática y de inteligencia bastante eficaces para evitar que Alemania mantuviera esa alianza que había
que empezaba a forjar con Rusia bajo el gobierno del SPD. Incluso Merkel, con Merkel todavía se mantiene esa unidad, ¿no? Esa, por lo menos unidad económica en términos energéticos y que ahora se rompió y de nuevo separando al centro de Europa con respecto a Rusia. Entonces, esa cuestión es, parece importante esa parte que juega ese eje, ¿no? Entre Rusia y Alemania, y que hoy está roto, o sea, con la cuestión del Nord Stream y la cuestión del torpe manejo de los cancilleres alemanes, por lo menos los últimos dos, que hicieron una operación de perder, perder, porque, o sea, por un lado, afrentan, hostigan y amenazan a Rusia, pero por otro lado tampoco se comprometen en una guerra total, o sea, es como el peor de los mundos diplomáticos posibles para Alemania. O sea, ni se compromete en una guerra total contra Rusia como en la época de Hitler, pero tampoco se alejan o se ponen en términos neutrales. O sea, mandan su chatarra militar para combatir en Ucrania, pero mandan poca. O sea, supuestamente iban a mandar sus mejores cohetes y sus mejores tanques, sus famosos Leopard y no sé cuánta parafernalia. Y esa parafernalia se echa pedazos en Ucrania. Pero no solamente es que sean chatarra militar, sino que, o sea, limpia de una limpieza de sus stocks, sino que además mandan pocos, o sea, de veras creían que mandar 20, 30, 40 o 100 tanques significaba algo en el terreno del combate. O sea, eso, pues obviamente no, esos tanques fueron destruidos, o están inutilizados, simplemente los dejaron abandonados en el campo de batalla. ¿De qué sirven esos tanques si no se cuenta con apoyo aéreo? Si no mandaron una buena cantidad de aviones para defenderlos. O sea, son como las reglas básicas de la guerra moderna. Entonces, ¿cómo es está Alemania tan despistada de que es como le va a dar una bofetada a Rusia, pero pues no se compromete a llevarlo a una pelea frontal completa? O sea, ¿creen que Rusia va a olvidar? O sea, ¿creen que se sienten tan poderosos o tan inmunes que creen que Rusia se le va a olvidar? Que toda Europa se volcó en una alianza con Ucrania y Estados Unidos. Entonces sí es así como una cuestión pues presente, ¿no? Ahorita en el momento en que en este momento pues los frentes ucranianos pues están seriamente comprometidos y el apoyo de Estados Unidos se tambalea. Entonces todavía Ucrania se atreve a lanzar una operación detrás de las líneas de combate. O sea, lanza una ofensiva de inteligencia donde logra dañar y destruir varios de los mayores bombarderos estratégicos de Rusia. Y este hecho, a lo mejor ahorita si quieren volvemos, no sé, todavía no veo manos levantadas, pero en el momento en que las haya, cedo la palabra. Pero quería mencionar esta parte del ataque a los bombarderos estratégicos rusos porque es un ejemplo más. O sea, esos bombarderos que dañaron son parte de las armas nucleares de Rusia, o sea, son parte junto con los cohetes y los submarinos nucleares, son la tríada nuclear, o sea, el arsenal destinado a la guerra nuclear. O sea, es una de las líneas rojas que marcó Moscú, que no se enfrentara o no se atacara la infraestructura nuclear rusa, o eso pues liberaba a Rusia de responsabilidad de usar armas nucleares. Y es precisamente a donde va, ¿no? Este operativo. Y es que esas, este, esas defensas nucleares no están protegidas realmente. O sea, esos aviones, por parte del Tratado START, esos aviones deben estar expuestos, o sea, no se pueden esconder en búnkeres por los tratados contra las armas nucleares que firmó Rusia. Entonces, de alguna manera estaban vulnerables porque están expuestos, están al aire libre. Entonces se atrevieron a enfrentar o ir contra el Tratado START, esta operación. Y esta operación no fue solo de Ucrania, o sea, todos los indicios apuntan a que pues, es una operación de la CIA y del MI6 británico, o sea, muchos hablan probablemente sin que esté comprobado, obviamente, hablan del involucramiento del Reino Unido y de Estados Unidos en esta operación.
que pues es como pues un riesgo de guerra nuclear. No es que obviamente el Kremlin vaya a caer, no sé, ya han pasado muchas líneas rojas y Moscú pues no, ni ha respondido ni es probable que responda nunca con armas nucleares en esta circunstancia. Más aún porque pues la capacidad de Ucrania no da para necesitar un armamento nuclear. O sea, ya el hecho es que Ucrania está agotada y la OTAN está agotada y Estados Unidos pues realmente no tiene mucho ímpetu ya para mantener la guerra, o por lo menos hasta ciertos puntos. Entonces nada más quería en este momento pues llamar la atención a estos puntos y seguir con la charla. No sé si hay algún comentario de los compañeros, ya saben, el micrófono abierto. Pues no sé, Edgar, si quieres también volver a retomar la conversación. Este, sí, Gil, por lo que comentas, ¿no? Finalmente es contradictorio cómo Europa busca atacar a Rusia en esta llamada guerra de Ucrania, pero al mismo tiempo no la ataca completamente. Entonces, pues esto muestra las contradicciones precisamente del capitalismo. Pero aquí lo interesante es ver, pues quién está pagando las consecuencias, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, vayan a esta guerra en Ucrania y que pues los energéticos, ¿no? Todos los energéticos les hayan salido ahora más caros, ¿no? Tanto gas, petróleo, carbón, a la comunidad europea, pues esto implica inflación, ¿no? Implica que se generan costos. ¿Y quién paga todo eso? Pues al final la clase trabajadora es la que paga todas las consecuencias de que pues ahora van a tener que pagar más por todo, porque finalmente con los energéticos produces todo, o sea, no hay manera, ¿no? De gas, carbón, petróleo, ¿cómo vas a producir la industria? No hay forma, ¿no? Entonces aquí lo interesante es precisamente de que cómo se busca, cómo el capitalismo busca seguir, ¿no? Atacando las condiciones de la clase trabajadora y pues una de estas es a través de la guerra, pero al mismo tiempo para el capitalismo pues implica una contradicción, ¿no? Ya lo hemos explicado, ¿no? Estos llamados estados-nación, ¿no? Que se crean dentro del capitalismo, pues también impiden, ¿no? Que el propio capitalismo, ¿no? Actúe de manera homogénea, sino que tiene intereses dentro de su lucha. Y esto se refleja en el caso de la guerra en Ucrania. Ucrania finalmente lo que buscaba era integrarse a la Unión Europea, ¿no? En todo este bloque del euro y todo esto, eh, saliéndose, ¿no? De los acuerdos que tenía con Rusia. O sea, al final lo que busca era pues lo que buscaban era como Estados Unidos, ¿no? El imperialismo mundial, irle ganando terreno a Rusia en esa zona y pues finalmente se meten en una guerra que pues no pueden salir, o sea, ya hay una derrota prácticamente ahí del occidente, ¿no? Rusia se terminó pues imponiendo, ¿no? En todos los aspectos, ya comentaba Gil el caso de los BRICS, ¿no? Que ya también por aquí hicimos un video del caso de los BRICS, que también están jugando un papel importante a nivel mundial con este terreno geopolítico, ¿no? Entonces, pues vean cómo la Unión Europea, cómo los países europeos, se lanzan, ¿no? Obligados para respaldar a la OTAN en esta guerra, porque pues, la OTAN, ¿no? Están ahí amarrados, ¿no? En la OTAN, con financiamiento militar, o sea, están obligados, ¿no? La Comunidad Europea a desembolsar mucho dinero en cuestión militar, en mucho gasto militar, eh, y los embarcan, ¿no? Estados Unidos en esta guerra en Ucrania, pero al mismo tiempo, pues, todos estos países de Europa pues dependían fuertemente de todos los energéticos rusos, ¿no? Ahí es donde está la contradicción, pero para el imperialismo pues sale ganando, o sea, para el imperialismo es siempre ganar, ¿no? Entonces, si los costos de los energéticos suben, pues para el imperialismo es más ganancia, ¿no? El problema es los conflictos que causa, ¿no? En el terreno de las luchas de clases, que es lo que hemos dicho, o sea, el capitalismo no puede tener un desarrollo sostenido, pacífico, ¿no? Y menos en esta etapa de decadencia del capitalismo, de crisis capitalista estructural. O sea, cada cosa que vaya a hacer el capitalismo va a causar convulsiones sociales y políticas. Ahí está metido en ese callejón
sin salida, ¿no? O sea, para seguir fomentando su tasa de ganancia, hizo la guerra en Ucrania y ahí están las consecuencias políticas que va a desembocar en movilizaciones, protestas, clase trabajadora pagando los altos costos de no solo de los energéticos, sino de todo, ¿no? Todas las mercancías en general, ¿no? Entonces, pues yo creo que esta es parte, ¿no? De la cuestión, primeramente, económica, ¿no? En el terreno de, de Europa, ¿no? Y cómo esto afecta al terreno de la lucha de clases. A lo mejor ya después habría que analizar cómo se va a impactar esto en el terreno político, ¿no? O sea, cómo se va a ir reflejando poco a poco en el terreno político. Ahí también va a empezar a haber movimientos. O sea, si se dan cuenta, ahorita en Europa pues están gobernando los partidos socialistas o están habiendo un giro hacia la izquierda. Durante las décadas pasadas, gobernaban todos los conservadores. Y este giro hacia la izquierda, pues apenas es como el inicio. Y estas izquierdas moderadas, ¿no? Pues tampoco van a poder solventar las crisis, ¿no? A menos que hagan reformas más, fuertes. Y hacer reformas más fuertes, pues implica confrontar directamente pues los acuerdos de la misma Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el imperialismo mundial. Entonces son situaciones que no te puedes meter tan fácil, ¿no? Y al parecer los gobiernos reformistas no lo van a hacer. Entonces, pues ahí yo creo que veremos también un avance en el terreno político, ¿no? De cómo se expresa la lucha de clases en el terreno político, porque pues muchas veces dicen los compañeros, ¿no? Que esto del terreno electoral está fuera, ¿no? De la táctica del marxismo, pero no, o sea, quizá vaya a haber protestas masivas, no lo sé. No estamos jugando al mago, ¿no? Al adivino, pero normalmente la clase trabajadora se mueve, ¿no? A través de las protestas sociales y todo esto, ¿no? En Francia luego son muy fuertes, ¿no? Muy radicales, salen ahí de plano, sí, a hacer protestas bastante incendiarias, ¿no? Literalmente. Pero aún así, el terreno parlamentario o el terreno político, pues también ahí se va a empezar a ver reflejado, ¿no? Un cierto, quizá, un avance, pues habría que ponerlo, ¿no? También, como perspectiva también, política, pero primero nos gustaba partir de la cuestión económica, ¿no? Ver cómo estaba todo este desarrollo económico y cómo se estaba afectando en Europa. Pero bueno, Gil, si quieres ahí, lo dejo mientras. Sí, gracias. Sí, pues ahí se desprenden, de la cuestión europea se desprenden cuestiones mundiales, ¿no? Muy rápidamente, muy fácilmente. Y finalmente el estado de la lucha de clases mundial, ¿no? O sea, ahorita tenemos la peculiaridad de que, por ejemplo, México está hasta cierto punto tranquilo si lo comparamos con el escenario que hay en otros países, ¿no? O sea, México está como un poco, bueno, ya desde hace tiempo, ¿no? Se desfasa un poco de los ciclos. Por ejemplo, cuando había muchos gobiernos de izquierda en América Latina, en esa época en que estaban, por ejemplo, Chávez, Lula, todos los presidentes y gobiernos más a la izquierda, pues aquí andábamos con Calderón, ¿no? Andábamos con Peña Nieto, andábamos con Fox. Y ahora México está con gobiernos de izquierda y pues en algunos países, por ejemplo en América Latina, pues tenemos incluso fascistas, ¿no? Como Bukele o como Milei. Un Lula ya bastante disminuido en ese sentido y ya como más pegado, ¿no? Al carro estadounidense. Entonces, un Boric, ¿no? Que es una especie de camaleón, ¿no? No se sabe ni para dónde va. Bueno, a lo mejor ni él sabe, ¿no? Como para dónde va en realidad. Por ejemplo, en Europa, pues es como yo lo veo como un tablero, o sea, es como un tablero, a lo mejor por su posición económica y su historia política, ¿no? O sea, Europa fue el escenario de grandes combates de clases y civiles a lo largo del siglo XIX, incluso desde el XVIII, a partir de la Revolución Francesa. Y por lo menos hasta la Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, o sea, fue el gran tablero.
Y ahora de alguna manera es de nuevo ese gran tablero, ¿no? Aunque los intereses, antes de eso, los intereses fueron europeos, o sea, netamente europeos. O sea, el gran tablero de la lucha de clases y la guerra civil, pues los grandes intereses eran Inglaterra, ¿no? Francia y Alemania. Y, pero en este momento, siendo ese gran tablero, no, creo que los intereses no son propiamente europeos o no solo europeos, ¿no? Son Estados Unidos, o sea, son extracontinentales, o sea, es Rusia, es China y es Estados Unidos. Y si se quiere, podría asomarse ahí la India, ¿no? Si, digo, hasta ahora no sé si juega un papel más allá de servirse, ¿no? La India del combustible, o sea, también se lleva su tajada de los precios extra del combustible para Europa. Pero por lo menos China, Rusia y Estados Unidos, pues están jugando ahí, ¿no? Y concretamente, la guerra de Ucrania a lo mejor es el mayor, ¿no? Es el mayor escenario. Pero finalmente también hay otras líneas, ¿no? Aunque no sea Rusia, o sea, los intereses rusos no pesan tanto más allá de de las fronteras, ¿no? De la Europa Oriental. O sea, por lo menos no directamente, ¿no? O sea, pero sí hay muchos grupos prorrusos o que se estarían dispuestos a aliarse con los rusos. Y muchos de estos grupos son de derecha, y otros son de izquierda, porque eso es algo también algo que hay que llamar la atención. O sea, en el siglo XX, pues la diferencia ideológica era más o menos clara, ¿no? La lucha de clases tenía a la Unión Soviética, ¿no? O sea, los grupos afines a la Unión Soviética, por ejemplo, eran los antiguos partidos comunistas, que podían agruparse ahí, o en general en los grupos de izquierda. Y la derecha, pues era obviamente proestadounidense. Ahora el tablero ya no es como cuadriculado, ¿no? Es una especie de poliedro extraño que hay que descifrar porque finalmente hay grupos de gobiernos de derecha, por ejemplo como el de Hungría, ¿no? Que de alguna manera no son hostiles a Rusia. Y hay otros grupos de derecha que sí lo son, o sea, por ejemplo los de Vox, ¿no? Son hostiles a Rusia. Entonces, no hay como una uniformidad en la derecha ni en la izquierda. Hay muchos grupos de izquierda que han denunciado a Rusia, ¿no? O sea, la han caracterizado como pues, un gobierno de derecha, ¿no? Incluso le llaman fascista o le llaman imperialista. Y hay grupos de izquierda que tienen simpatía al menos limitada por Rusia, ¿no? Incluso en el contexto actual. O sea, a lo mejor recordando mucho la época soviética, etcétera. Entonces, o sea, no hay una uniformidad. Eso también es una característica que hay que resaltar, ¿no? Del escenario actual. O sea, a lo mejor lo que está haciendo la guerra de Ucrania es que de alguna manera sí está delimitando un poco los campos, ¿no? Está como separando o clarificando un poco más todo ese escenario mezclado o confuso. O sea, la derecha y la izquierda, resulta que hay una derecha y una izquierda proestadounidenses, ¿no? O sea, o proimperialistas. Y hay una derecha y y una izquierda que son, digamos, si no socialistas y nacionalistas, ¿no? O sea, que se orientan a un desarrollo autónomo de tanto de Europa como de sus respectivos países. Entonces ahorita digamos sería como el estadio, ¿no? El enfrentamiento al interior de Europa, entre digamos un otanismo, atlantismo y un nacionalismo, ¿no? O sea, un regionalismo europeo. Todavía no llegamos, por ejemplo, a una decantación del general de estas posiciones, ¿no? Hacia un enfrentamiento de clase abierto, ¿no? O sea, proletariado. Digo, finalmente todos estos antagonismos los mueve la misma contradicción de siempre, ¿no? Burguesía y proletariado. O sea, detrás de toda esa aparente confusión, pues siempre está la misma contradicción fundamental, ¿no? O sea, la burguesía y el proletariado, ni se puede negar. Nada es que tiene que irse como decantando y filtrando para que vaya apareciendo de nuevo esa confrontación, o sea, que se vuelva no algo implícito, sino que se vuelva explícita. O sea, en las grandes jornadas del siglo XX, pues, esa contradicción era más explícita que hoy. Pero pues igual, con el avance de de la situación en Ucrania, la crisis lo que ya podríamos llamar una crisis de los energéticos
y la descomposición política de muchas formaciones políticas europeas, pues podría avanzarse en ese sentido, de que emerja de nuevo la contradicción fundamental, que se vuelva la principal, o sea, que aparezca ya, o sea, que ahora sí que los obreros aprovechen todos estos acontecimientos para adquirir la conciencia necesaria para una lucha frente a los que mueven estos hilos, ¿no? Que son finalmente los grandes capitales. Digo, eso para los marxistas es claro y yo creo que para mucha gente tanto en Europa como en América y en el mundo, el papel de los grandes capitales es claro, ¿no? O sea, ellos mueven las guerras. O sea, los grandes capitales de Europa, de Estados Unidos, de Rusia, de todos los países, pues mueven las guerras. Nada más que más bien es la clase trabajadora, ¿no? La que a veces se mueve por otros intereses diferentes a sus intereses históricos de clase. O sea, se va a mover muchas veces por el nacionalismo, por ejemplo. Se va a mover muchas veces por el odio racial o el odio regional o cuestiones étnicas o cuestiones de género, etcétera. Pero ahora, y pues, si algo nos deben servir estas coyunturas y esta situación de crisis en Europa, pues sería precisamente eso, de que todos estos conflictos y enfrentamientos secundarios pues, se vayan, pues ahora sí que decantando y se vayan representando en la contradicción fundamental, es decir, que aparezca en el horizonte realmente una transformación hacia el socialismo. Hoy podemos ver mucha agitación socialista, como mencionaba Edgar, mucha agitación socialista y comunista en Europa, porque finalmente ellos, pues sí, tienen de alguna manera esa tradición, ¿no? No tan lejana de la formación de los grandes partidos comunistas y socialistas, las grandes luchas de clases, ¿no? Como la Guerra Civil Española o Revolución Española. La Revolución de Octubre no está lejos. Y las revoluciones en Hungría y la formación por ejemplo, del bloque soviético. Entonces, pues sería de esperar que todas esas circunstancias, todo eso que fue es historia, pero fue realidad, pues lleven a la emergencia, ¿no? Una conciencia socialista generalizada en el continente europeo. Y de ahorita decimos continente europeo porque nos estamos remontando finalmente a esa parte del mundo. Pero pues lo deseable es que no solo sea el continente europeo, ¿no? Sino que presente en América, pues también, ¿no? O sea, se emerge una conciencia socialista tanto en América como en Asia y África. Digo, en Asia hay varios partidos comunistas en el poder, que bueno, tienen cuestiones económicas ahí peculiares y sociales, ¿no? Y luchas de clases propias, que ya tendremos oportunidad de revisar en otro momento. Y en África, pues hay una guerra o una serie de guerras, ¿no? Desquiciadas por los recursos. O sea, prácticamente al estilo del viejo oeste, ¿no? O las viejas guerras coloniales. Entonces también pues son temas de analizar, pero en este momento, revisando la cuestión europea, pues yo lo dejaría ahora sí que esta reflexión, esta pequeña intervención en esa parte, ¿no? O sea, la aparente complejidad o aparente revoltura, ¿no? Del tablero europeo, con su influencia de potencias externas, incluso una influencia determinante, pero también con la cuestión, ¿no? De la necesidad y la posibilidad de que emerja la lucha de clases abiertamente, de manera explícita y pues sí, con una orientación socialista, ¿no? O sea, no, frente al fascismo que pues, en realidad nunca se fue de Europa. Entonces, no veo manos levantadas todavía. No sé, Edgar, si ya vamos también ya terminando la charla, a lo mejor una ronda si los compañeros quieren intervenir, si no ya para ir terminando la charla, ¿cómo ves en esta parte? Pues sí, si quieren ya vamos concluyendo la charla. Sí, si no van a participar, ya si quieren la vamos concluyendo.
Sí, creo que Adolfo. Buenas noches. Bueno, Mire, yo hola, tengo adelante. más que nada unas preguntas. Y sería como, ¿qué, ¿qué le hace creer a Francia que pueda sostener una guerra con Rusia, aún aliados con Alemania, Bretaña, y en el caso de Estados Unidos, esta última quitándose la máscara? La otra sería, en el caso, por ejemplo, en el caso de, o sea, yo lo veo, yo tengo muchas, confusión, yo tengo una confusión muy grande, o sea, porque no logro focalizar el asunto nada más como Europa, sino que siento que de alguna manera esta se está irradiando al universo de países, tanto en Asia como África y los demás países. En el caso, por ejemplo, el caso este es de Palestina, de cómo Israel es el genocida o el neocolonialista, y sin embargo, Donald Trump saca la cara y dice este, que va a ser una riviera en Gaza. El caso está, por ejemplo, en el mismo asunto de que si ellos son realmente los verdaderos protagonistas de esta barbarie, ya tanto con Ucrania como con Palestina. Esas serían mis preguntas nada más. Sí, gracias, Adolfo. No sé si hay alguna otra cosa o si quieres responder, Edgar. Pues sí, comentando la cuestión, por ejemplo, de Israel y Palestina, ¿no? O sea, también es otro escenario, internacional que ya hemos, mencionado, ¿no? Y también cómo se están dando ahí pues, abiertamente, ¿no? Los grupos que apoyan abiertamente a Palestina y los que están ahí pro Israel, ¿no? Y en toda esta cuestión. Entonces sí es una situación interesante. La otra cuestión comentaba, ¿no? El compañero, ¿no? De cómo creer que Francia o Alemania, la Unión Europea le puedan competir militarmente, ¿no? A Rusia. Hay que comentar que toda la Unión Europea tiene mucho gasto militar, ¿no? Incluso superan a Rusia o a China en el gasto militar, pero estábamos hablando de que pues, son varios países, ¿no? Como que unidos hacen una vaca gigante y meten el gasto militar, y por eso se eleva tanto el gasto militar, ¿no? Pero la situación es que es obviamente que no le pueden competir, ¿no? Militarmente, o sea, están enfrascados en una guerra que ya lleva, ¿qué? Desde el 2021, ya estamos hablando de 4 años ahí, y los costos van a ser enormes, ¿no? Para la Unión Europea. O sea, como lo comentó Gil, ¿no? Se suman, ¿no? A esta aventura que hace la OTAN, ¿no? De la guerra ya, pero pues es evidente que tampoco, ¿no? Están dispuestas a llevarla al límite, ¿no? Entonces, pues estas son de las contradicciones que tiene el capitalismo y que habría que observar. Yo creo que ya nada más para concluir la charla, ¿no? Ir ya concluyendo la charla. Nosotros estamos tocando todos estos temas porque, pues, aunque nosotros pues, estamos aquí en México y en América Latina, ¿no? Sí es importante tener una visión también global, ¿no? De cómo se están dando los acontecimientos económicos o políticos, ¿no? Porque muchas veces los compañeros como que nada más nos cerramos aquí en el caso de México, ¿no? Quizá y no somos capaces de ver todo el panorama. Y este tipo de ejercicios mentales, pues quizá nos sirven, ¿no? Para entender cómo todos somos parte, ¿no? Aunque somos de un país, ¿no? Y tenemos fronteras con, burguesas, ¿no? Estas del llamado Estado-nación. Pues no, el imperialismo no conoce fronteras, ¿no? El imperialismo sigue una política a nivel internacional y es prácticamente la misma política, ¿no? Es interesante ver, por ejemplo, que en el caso de Europa, pues los marxistas, ¿no? Siempre jugaron ahí a un papel importante y ya se comentó, o sea, las grandes tradiciones que hay en Europa en cuanto a cuestiones de socialismo, comunismo, lucha sindical, y no solamente son cuestiones teóricas, o sea, ahí realmente hay tradiciones, ¿no? De que vivieron guerras civiles, vivieron guerras contra el fascismo, Segunda Guerra Mundial, o sea, realmente hay fuertes perspectivas de que ahí pueda iniciar
una revolución. Pues bueno, Marx, recordemos que en sus escritos pues tenía mucho confianza, ¿no? De que en Alemania fuera el país, ¿no? Que iniciara la revolución socialista y que a partir de ahí pues se iniciara, ¿no? La lucha por el socialismo, el comunismo a nivel internacional. Eh, Quizá no estaba tan distante, ¿no? En Alemania hubo un intento de llegar al socialismo, ¿no? No es casualidad que el fascismo surgiera en Alemania, o sea, no es casualidad, ¿no? El fascismo ya es cuando, ya es una política del propio capitalismo para aplastar, ¿no? El ascenso del socialismo y del comunismo. Entonces, no es casualidad que el fascismo surgiera en Alemania, ¿no? Y con Hitler y todo, y aplastara todos los movimientos socialistas y comunistas y tratara, ¿no? Desencadenar todo esto que conocimos, ¿no? Pero esas eran las perspectivas, por ejemplo, de Marx, ¿no? Que Alemania, por ser el que tenía el mayor grado de industrialización, y el mayor grado de proletariado, ¿no? Organizado y que lo tenía, de hecho, o sea, muchísimo mejor que Rusia en aquel entonces, pues no se pudo concretar la revolución socialista, ¿no? Por todas estas situaciones. Ahora, el escenario internacional, pues ha cambiado, ¿no? Ya no es tanto como las burguesías o los burgueses, tradicionales, ¿no? De aquella época, donde los tenías claramente identificados, ¿no? Sabías quién era el dueño de las petroleras, del carbón, de los energéticos, ¿no? O sea, sabías claramente quiénes eran los burgueses, pero hoy estamos en una etapa muy distinta, ¿no? En la fase imperialista, en la fase donde gobierna la oligarquía financiera, y tú tratas de buscarle una cara a la oligarquía financiera y pues realmente no la hay. O sea, es un entramado de familias, ¿no? De red de pequeñas familias que controlan pues grandes empresas transnacionales. O sea, controlan los bancos, la banca, controlan la banca, el petróleo, ¿no? Todo el sector financiero, todos los energéticos, materias primas, todas las empresas transnacionales, pues ahí está metida la oligarquía financiera. Controla instituciones como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Realmente ya es un entramado muy, muy distinto, ¿no? A lo que estaba en la época de Marx, pero obviamente esto no invalida el análisis marxista, ¿no? De la necesidad de la revolución socialista. O sea, ya antes quizá eran más identificados los países, tendrías que saltar, ¿no? Todo este límite de estados-nación, burguesías nacionales, hoy ya no es tan fácil ubicarlos, ¿no? Les decía, es una época imperialista, ¿no? De gobierno pues sí, ¿no? El imperialismo a nivel mundial, la oligarquía financiera, ya es muy difícil ubicarlos, pero lo que sí es que están los rasgos, ¿no? Que mencionaba el marxismo, de las contradicciones del capitalismo, o sea, porque aunque el imperialismo trate de dar una cara, pues vemos que no están tan unidos, ¿no? O sea, hace poco vimos las declaraciones de Trump, ¿no? Con Elon Musk, ¿no? Que estaban ahí, confrontando, ¿no? Precisamente por todas este tipo de contradicciones. Entonces, vemos que ahí hay una oportunidad para el ascenso de la lucha socialista. Yo aquí, ya viendo un poco el análisis de la cuestión de Europa, pues es evidente que en América Latina sigue siendo ahorita la punta de lanza de una posible revolución socialista, ¿no? O sea, muchas veces nosotros estando aquí quizá no lo vemos o no entendemos toda esta situación, pero América Latina está jugando un papel en la cuestión de la revolución socialista y varios de los países periféricos, ¿no? Ya analizando cómo está la situación quizá en Europa, pues ya quizá podríamos ver esta situación y también nosotros empezar a asumir nuestro papel más activo, ¿no? Desde nuestro país, desde nuestras luchas. Pero, insisto, no se puede descartar Europa. O sea, no podemos quitar a Europa del análisis de futuros enfrentamientos de clases sociales. O sea, aunque digan que la clase europea ya está muy aburguesada y que sí, pues tienen un estilo de vida muchísimo más avanzado, más desarrollado que el de nosotros, aún así no hay que descartar, ¿no? La cuestión de Europa y que en Europa inevitablemente va a haber un enfrentamiento de clases sociales.
O sea, va a haber otra vez luchas, movilizaciones, protestas. No, no sabemos a qué hora, no sabemos cuándo, no sabemos cómo se vaya a expresar esto, pero la tendencia política apunta a que no hay que descartarlo, ¿no? O sea, esa situación. Y hay que tomar en cuenta también que el proletariado europeo, pues también, ¿no? Tiene muchísimas más tradiciones que nosotros, ¿no? Aquí en México nosotros no tenemos tradiciones socialistas y comunistas, ¿no? Aquí en México tenemos pura tradición priista. Lamentablemente, pues el PRI, ¿no? Se encargó de aniquilar, ¿no? Cualquier intento de socialismo o de comunismo, ¿no? Aquí en nuestro país y de aniquilarlo, físicamente, ¿no? Aniquilar a los comunistas. Entonces, aquí no tenemos, por ejemplo, en México esas tradiciones que en Europa sí las tienen. O sea, en Europa sí, cuando salgan a la lucha van a salir en un grado muchísimo más avanzado de organización, de politización, ¿no? Entonces, yo aquí veo este escenario, pero pues, tomándolo en cuenta ya no desde un país en particular, ¿no? Ahorita ya el capitalismo ya está globalizado, ¿no? O sea, ya es algo que ya es muy difícil verlo por un país en particular. Ya lo que estamos viendo son bloques, ¿no? Bloques económicos ahí constituidos a nivel internacional. Entonces, pues hay que verlo quizá también de esa forma, ¿no? Y que pues esto no contradice nada, ¿no? Los fundamentos del marxismo ni del análisis del capitalismo, al contrario, ¿no? Reafirma completamente todas las bases del marxismo y la perspectiva de la lucha de clases. Y bueno, pues quién yo ahí lo dejo. Ok, gracias, Edgar, con introducción y este comentario final. Yo a lo mejor nada más lo dejaría un poco en la parte de que mencionaba Adolfo sobre las razones de Macron, ¿no? Y lo resumiría en la palabra que mencionas, imperialismo. Ya todo lo que están haciendo es por el imperialismo. O sea, finalmente los gobernantes europeos aspiraban a repartirse Rusia. Se pensaban que una Rusia desmoronada por sanciones y la guerra en Ucrania, derrotada en la guerra de Ucrania, podría ser repartida como las viejas colonias. Y Palestina es lo mismo, es una colonia al estilo siglo XIX y XX. Entonces la cuestión del imperialismo resume buena parte de las actitudes de los gobernantes europeos como Macron. O sea, aspirar a triunfar en estos conflictos con toda la destrucción y sufrimiento que causan, pero para ganar como potencias y como clases capitalistas, repartiéndose los territorios y los recursos de los vencidos. Estados Unidos seguramente les prometió, todo parece indicar o podría ser, es mi especulación realmente. Estados Unidos y Europa se repartieron a Rusia en el papel y pues eso los ha animado a hacer todo lo que han hecho. Pero bueno, pues ya no habiendo más, pues terminamos esta charla por hoy. Creo que pudimos vertir bastantes temas relacionados con toda esta cuestión que es no solo importante, es central, ¿no? Para la lucha de clases mundial. Y pues nada más hacemos la invitación a los que nos escuchan a seguirnos en nuestras redes sociales, visitar nuestra página de Facebook, nuestra página de morenasocialista.org.mx y ver estas charlas también a través de YouTube, en el canal de Morena Socialista, también en X, y acompañarnos cada martes a la misma hora en, en Zoom y en Facebook, ponernos sus comentarios y sus likes si les gusta el contenido. Entonces, por el momento sería todo, nos despedimos y esperemos que nos acompañen en la siguiente charla. Muchas gracias a todos, muchas gracias por seguirnos. Buenas noches, gracias. Gracias. Saludos, buenas noches. Buenas.